Ya, muy bien. Entonces, entiendo que se ve, ¿no? Muy bien. ¿Qué equipo estamos viendo? Un cargador frontal. Correcto. Es un cargador frontal, ¿no? Es un 950G, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que muestra en color marrón? El motor y la transmisión. Ya. ¿Todo cómo se llama? Primera clase. ¿Cómo se llama todo? Ya. Solamente Celada está participando, ¿ah? Nadie más, ¿ah? Después no se queden tristes. Tren de fuerza, ¿Entiendes? profesor. No, tiene otro nombre. ¿De potencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a subir volumen porque creo que están hablando muy bajito mi máquina. ¿Cómo se llama todo? ¿Nadie? Sistema de transmisión, profesor. Sistema de transmisión. Sistema de propulsión, profe. No, propulsión. ¿Qué cosa era propulsión? ¿Te acuerdas? ¿Qué era propulsión? Propulsión se da a partir del mando, ¿no? Si el mando está en la parte de adelante o está en la parte de atrás. Eso es propulsión. Ya, pero todo este Sistema sistema de transmisión. ya es un sistema de transmisión de forma general, ¿ya? Un tren de Pero fuerza adopta mecánica, otro nombre. profesor. No, Tren de fuerza mecánico. no. Tan cerca. Esto se llama tren de potencia. Tren de potencia. ¿Por qué tren de potencia? ¿Por qué n- o se llama tren de fuerza? ¿Qué es? ¿Tren de potencia o tren de fuerza? Tren de fuerza mecánico, profesor. Tren de fuerza. ¿Están seguros? A ver, ¿alguien dice tren de potencia o todos dicen tren de fuerza? Tren de potencia, profesor. Tren de potencia. ¿Por qué es tren de potencia o por qué es tren de fuerza? Porque transmite, profesor, la energía mecánica del motor hacia los mandos, hacia toda la transmisión, incluyendo los mandos No, finales. mm, no, no es por eso. Rivas, nosotros hablamos de tren de fuerza a todo el mecanismo que llega hasta la rueda, ¿ya? Y hablamos de tren de potencia cuando a ese mecanismo que llega hasta las ruedas, ese mecanismo cuya fuerza llega hasta las ruedas, a ese mecanismo le incluimos el motor de combustión. Es decir, sin el motor de combustión se llama tren de fuerza. Y si le aumento el motor de combustión, se llama tren de potencia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ello? Sí, profe. ¿Ya, muchachos? Entonces hay que tener claro eso, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, en esta parte se encuentra, como ustedes lo mencionaron al inicio, el motor diésel, ¿no? Acá está el convertidor, ¿no? El que va a proteger a quién, al motor diésel, ¿no?
y va a conectar mecánicamente ¿a quién? A la transmisión, ¿no? Y la transmisión hemos visto que habían de diferentes tipos, ¿no? ¿Qué tipo de transmisiones habían en equipos pesados? Eléctrica, hidráulica y mecánica, profesor. Eléctrico, hidráulico y mecánico, ¿no? Dentro de los mecánicos, los más comunes, El servoplanetario y el contraeje. el planetario y contraeje, ¿no? O planetario o contraeje, ¿no? Sin embargo, ustedes en su carrera como técnico, alguna vez se van a encontrar con una transmisión que va a tener planetarios y también contraeje, los dos a la vez. Algún momento van a ver, ¿ya? ¿Dónde se aplica eso? En agricultura, ¿ya? Hay unas máquinas grandes, gigantes, que se llama Challenger. Y ahí seguramente algún momento alguien de ustedes se va a encontrar con ese tipo de transmisiones, ¿no? Muy bien. Bueno, esto le menciono, ¿no? Para que no para que salgan, ¿no? Para que su mente salga y no se limite a que, tendría que ser solamente de contraejes o tendría que ser solamente planetarios. ¿No, muchachos? Listo, muy bien. Después, bien, está la caja de transferencia, ¿no? Esta caja de transferencia, ¿cuál es la función de la caja de transferencia? Es transmitir la fuerza, ¿no? Con una relación de transmisión hacia los Mandos finales. ejes. Eje, profesor. Correcto, ¿no? Pero Semieje, antes, semieje. eh, más bien son los ejes de propulsión, ¿no? Los ejes de propulsión, ¿no? ¿Y el eje de propulsión con quién va a trabajar? Mandos finales. No, estás Diferencial. olvidando de un componente, con el diferencial. No, y recién el diferencial va a llegar ¿hacia dónde? Hacia los mandos Mandos finales, finales. a través de los semiejes, ¿no? Y toda esa experiencia de trabajar con esos componentes, ustedes ya lo hicieron ya, ¿sí? Ya lo hicieron. Entonces ya conocen cada componente, ¿no? Ya han hecho la evaluación, ya han visto internamente cómo está compuesto estos componentes, ¿no? Ya saben cómo trabaja, ¿no? Y bueno, ya han hecho una evaluación, ¿no? General, ¿no? General a los componentes, ¿no? Y bueno, entonces entonces de esa forma ustedes ya pueden decir de que conocen el mecanismo de tren de fuerza, ¿no? Del tren de fuerza. ¿Ok? Listo, muy bien, muchachos, ¿no? Entonces, el mecanismo ya conozco, ¿no? Entonces, ¿ahora qué me falta? ¿Qué tendría que aprender ahora para redondear De toda mi experiencia? los motores, profesor. Eh, ya, ok. Solamente que la parte de motor ya lo van a ver en quinto ciclo, ¿no? En quinto y sexto, ¿no? Donde está el curso de motores, ¿no? Y el curso, bueno, hay dos, en quinto creo que hay motores básicos y en sexto creo que el curso se llama análisis de sistemas de motores, ¿no? Pero sin irnos a motores, ¿no? Porque nuestro tema es tren de fuerza, ¿te acuerdas? No es tren de potencia. Ya nuestro tema es tren de fuerza, ¿no? Ya has evaluado cada componente. Ahora, ¿qué te falta hacer para cerrar ya todo este ciclo? Dar un Te falta diagnóstico, un diagnóstico. Ujú. Profesor, evaluar. Hay que, hay que hacer ahora la evaluación, ¿no? Hay que hacer la evaluación del sistema, ¿cierto? La evaluación del sistema.
Listo, muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer la evaluación del sistema, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el convertidor, vamos a evaluar la transmisión, ¿no? Y en función a las presiones, a las velocidades, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico en el funcionamiento de cada componente. Ok, ¿y dónde voy a hacer toda esa evaluación? ¿Dónde? El equipo, bro. En el equipo, correcto. ¿No? Entonces nosotros vamos a tener la experiencia de prender el equipo, ¿no? Después de haber instalado, claro, los diferentes manómetros, después de trabajar con mi cuadrito, ¿no? Mi cuadrito de valores, voy a tener los valores teóricos, los valores reales, ¿no? Y entonces a partir de eso voy a hacer una evaluación determinando si está bien la transmisión o si es que requiere algún tipo de ajuste, ¿no? Para que esté en condiciones óptimas para el trabajo, ¿no? Porque por ahí me puede pasar de que la válvula, bueno, la presión de entrada del convertidor es muy elevada, ¿no? Esa presión es muy elevada, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer si la presión de entrada del convertidor es muy elevada? Tendría que revisar la bomba, profesor. Ujú. Ok, ok. Hay una válvula de alivio, ¿no? Entonces, esa válvula de alivio de la entrada tendría que revisarla, ¿no? Revisarla. De repente está muy tensionado el resorte, ¿no? Es lo primero, ¿no? Tratar de regular, ¿no? Y si es que no regulo, si es que yo dejo la presión muy elevada, ¿qué problemas puede haber? ¿Cuál era la pregunta, profesor? Disculpe. Listo, cuando esa presión de entrada yo la dejo muy elevada, no la regulo. ¿Qué problemas podría desarrollarse, podría existir en el equipo? Pueden los sellos, profesor, los sellos. eh, Sellos. también puede ser. Profe, lentitud en el equipo. Lentitud no habría lentitud. Posiblemente sellos, ¿no? ¿Qué más? Empaques, todo lo que tenga que ver con relación a mantener todo el fluido hidráulico dentro de la máquina, profesor. Porque daños no creo que muchos, por la presión. Mm. ¿Alguien más? Fugas también, pues. A partir de los sellos fuga, pues, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Guamali. Nada. Muchachos, ¿te acuerdas que has leído convertidores? No has repasado, ¿ah? No has repasado. ¿Cómo se nota que no has repasado? Cuando esa presión de entrada es muy elevada, Daña los entonces, componentes, profesor. correcto, daño a los componentes. ¿Qué significa? Fractura, fractura, ruptura. Se puede dañar el convertidor fuera de generar, fuera de generar desgaste, ¿no? Por cavitación y todo ello, ¿no? Fractura. ¿Por qué? Porque le entra mucha potencia de entrada al inicio y entonces eso genera un fuerte impacto. ¿Ya?
Listo. Así como tiene una válvula de entrada, también tiene una válvula de salida, ¿no? Sí. ¿Y qué problemas hay si es que la válvula de salida está a una presión muy elevada? No se mantiene, profesor, la presión a la cual debería estar. Ya, ¿qué más? Claro, La no se válvula mantiene, pero nunca se va a activar, o sea, nunca se va a abrir si lo pones a una presión demasiado elevada, profesor. si está muy elevado, obviamente se va a llegar a abrir, ¿no? Pero va a ser muy baja, muy baja la comparación entre presión de entrada. A ver, vamos a ver acá. Miren muchachos. Sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, acá, ¿qué cosa voy a dibujar? Acá voy a dibujar primero, a ver, dime qué cosa es Una bomba hidráulica, profesor. bomba, ¿no? Motor, ¿Todos de profe. acuerdo que es una bomba? ¿Qué cosa es? Motor hidráulico, profe. Motor. No, no, Motor hidráulico. es bidireccional. Motor hidráulico de dos direcciones, ¿cierto? ¿Ya? Y ustedes como han llevado termodinámica son unos monstruos, ¿no? En termodinámica, ¿sí o no? Son unos capos ahí, ¿cierto? ¿O no es cierto? Ya, muy bien muchachos. Mira, ¿qué estoy haciendo acá? A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy conectando un par de manómetros, ¿ya? Un manómetro en la entrada, ¿ya? Y otro manómetro en la salida, ¿ya? Suponiendo que el flujo de aceite va de esta forma. ¿Está bien? Mira, el flujo de aceite va de esa forma. ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Listo. A ver, yo te digo una cosa. Mira, tú tienes acá presión 1, ¿correcto? Mira, ahí tú tienes presión 1. ¿Listo? Y en el otro manómetro, ¿qué cosa voy a tener? Bueno, voy a tener presión 2, pues, ¿no? Ya, presión 2. Listo. Entonces, ¿este motor va a generar un trabajo o no va a generar un trabajo? Va a generar un trabajo, ¿no? Entonces, ¿ese trabajo en qué va a consistir? En mover un eje, ¿no? Y ese eje seguramente va a empezar a trabajar, con va a empezar a trabajar moviendo material o tratando de mover una, un, cierta restricción, ¿no? Contra cierta restricción. Entonces, esto va a estar girando, ¿correcto? Mira, ya salió medio feo, pero bueno, pues, a nada. Ya, mira, entonces está girando, ¿no? Está girando, ¿correcto? Está girando. Cuando se genera más restricción, se tiende a frenar ese eje, ¿correcto? ¿No? Y cuando se genera esa restricción y frenas al eje, ¿qué presión se incrementa? ¿Peso 1 o peso 2? Presión 1. La presión 1 se incrementa, pues. La presión 1 se incrementa. ¿Cierto? Y cuando deja de ver presión, cuando baja la resistencia, perdón, baja la resistencia, ¿qué pasa con peso 1? Se Disminuye, mantiene profesor. constante, No tiende a disminuye. disminuir. Correcto, correcto. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces estamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, mira,
Entonces, va a hacer un trabajo ese motor, ¿no? Que está girando, ¿no? Está generando energía mecánica. Esa energía mecánica trata de mover ese material, pero cuando ese material tiende a generar una restricción, ¿no? Entonces peso 1 tiende a incrementarse, ¿no? Y peso 2, ¿hacia dónde se va? Retorno Bueno, a tanque. peso 2 se puede, un ejemplo es que se vaya a tanque, ¿ya? Un ejemplo es que se vaya a tanque. Entonces peso 2, ya solamente para nuestro ejemplo, ya, solamente para nuestro ejemplo, peso 2 tiende a ser 0, ¿no? Tiende a ser 0, ¿ya? Y peso 1, bueno, por ahí va a estar variando, ¿no? Va a estar variando. Ya, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si en realidad después en quinto ciclo ustedes en análisis de sistemas hidráulicos van a tener la oportunidad de hacer análisis de un sistema hidrostático cerrado, ¿no? El cual trabaja motor con bomba y van a ver de que esta presión 2 realmente es elevada, ¿no? Pero no tan elevada como PES1. Perdón, al revés, ¿no? PES1 es elevada, ¿no? Pero no tan elevada como PES2, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se está incluyendo el trabajo, ¿no? Que va a generar más presión a PES1. ¿Ya? Listo. A ver, pero ¿a qué vamos con todo esto? ¿A qué vamos, no? Yo te pregunto, ¿qué pasa si PES1 es igual a PES2? A ver, ¿qué pasa si PES1 es igual a PES2? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es la velocidad del motor? Constante. Es constante. ¿Qué dicen? El resto. Bajas RPMs, profe. Bajas RPM. ¿Ya? Ok. Mira, para que la veas más fácil, acá hay una presión PES1 y acá hay otra presión PES2 en la parte inferior. ¿Ya? En la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Esa presión, ¿cómo es fuerza? Presión por área, ¿correcto? Ya, esta presión empuja un álave, ¿no? Y abajo, PES2, esa presión empuja un álave hacia arriba, ¿no? Pero el área en un motor, en la entrada y en la salida, ¿es igual o diferente? Es Igual. la misma, correcto, ¿no? Entonces, tú tienes peso 1 por área que empuja hacia abajo, una fuerza, ¿no? Y otra fuerza hacia arriba, ¿no? Que es peso 2 por la misma área. Pero si peso 1 y peso 2 son iguales, entonces la fuerza hacia abajo es igual a la fuerza hacia arriba. Ya. Entonces, ¿quién gana? ¿A que gire de forma horaria o antihoraria? Si son iguales. Detenido, profe. Correcto, detenido. Entonces, ahí yo estoy hablando de qué? De aceite bloqueado, ¿correcto? Es como si esta línea tuviese presión y después yo lo conecto de acá a acá, mira, 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 yo lo conecto así. ¿Está bien? Listo. ¿Por qué? Porque es la misma presión, ¿no? Peso 1 y peso 2. ¿Se va a mover? No, profe, no se mueve. No se mueve. ¿Alguien duda de esto? ¿O está claro? Profe, ¿podría volver a explicar? No me quedó muy Claro, claro por esa supuesto. ¿Cuál es la condición? ¿Que peso 1 es igual a peso 2? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, A ver, profe. ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? profe. Yo, ¿Quién? Perdón, ¿cuál es su apellido? Omalí, profe.
Ah, Guamalí. Ya, listo, Guamalí. Vamos a trabajar contigo. Mira, la condición es de que P1 es igual a quién? A P2, ¿correcto? Sí, Ya, listo. Mira, si yo te digo, si P1 es igual a P2, entonces yo puedo hacer esto, ¿correcto? Mira, si es igual, no va a variar. ¿Está bien o no? ya. Sí, profe. Ya, si es que yo conecto eso, ¿cuánto va a ser las RPM de salida del eje? No, profe, sería así estancado. Claro, porque Bloqueado. la fuerza que se genera por arriba es igual a la Igual. fuerza que se genera hacia abajo. Es igual. Como es igual, entonces el eje simplemente no gira. Ya, eso ocurre cuando las presiones son Igual. iguales. Yo te pregunto, bajo esas condiciones, ¿ese motor va a calentar o se va a enfriar? Creo que se va a calentar, profe. ¿Qué dice el resto? ¿Se va calienta o se enfría? ¿O se mantiene a esa temperatura? Ah, no, profe, porque está detenido, no genera movimiento. Correcto, no genera ningún trabajo. Entonces, si no genera ningún trabajo, está todo detenido, no tiene por qué calentar, se mantiene a su temperatura. No calienta ni se enfría, se mantiene en su temperatura. ¿Ya? Ahora, yo te digo, mira, en cierto momento era así, ¿no? Era como si yo bloqueo acá, ¿no? Es como si yo bloqueo acá, el aceite no pasa, entonces esta presión es igual a esta presión, ¿no? Eso es por la ley de quién? De Por la Pascal, ley de profe. quién? De De Pascal. Pascal, ¿no? La presión es la misma cuando está estancado, ¿no? Ahora mira, ahora el aceite empieza a escapar un poquito, mira, empieza a escapar, ¿no? Porque ya digamos de que yo tengo acá, a ver, digamos de que yo acá pongo una válvula de, eh, yo tengo acá una válvula ya y una válvula de aguja, ¿no? Y empiezo a remover, ya, empiezo a remover. Es decir, empiezo a dejar pasar el fluido, ya, dejo pasar el fluido y el aceite empieza a salir poquito a poquito por acá. Mira, poquito a poquito. En ese sentido, ya. El aceite sale en ese sentido, ¿correcto? Poquito a poquito. ¿Por qué? Porque yo estoy aliviando por dónde? Estoy aliviando por la línea manualmente por la línea manualmente en verde, ¿no? A través del componente azul. ¿Correcto? Ya yo estoy dejando pasar poquito a poquito. Ya, entonces, ¿la presión 2 disminuye o se mantiene constante? Disminuye, profe. Cae de La Profesor, hecho. presión 2 empieza a disminuir. Empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya está encontrando un alivio. ¿Ya? Y presión 1 disminuye o no. no, la presión 1 no, profesor. Se mantiene La constante, presión profe. 1, la presión 1 también tiende a disminuir. Tiende a disminuir. Pero no ¿Sabes igual. por qué? ¿Sabes por qué? Porque este eje, y yo no les dije y sí les tuve que decir, este eje va a tener una restricción. ¿Ya? Empieza a disminuir, pero no disminuye tanto como presión 2. ¿Por qué? Porque si acá disminuye, P2 disminuye, P1 también disminuye, pero no va a disminuir tanto como P2. ¿Por qué? Porque hay una restricción en el eje. ¿Ya? Es decir, si ese eje tiene una restricción R,
ya, una restricción R, y esta válvula celeste tiene una restricción E, ya. Entonces, ¿cuánto es la presión 2? La presión 2 es igual a E. ¿Y cuánto es la presión 1? La presión 1 es igual a R ¿más quién? Más E. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O lo vuelvo a explicar, muchachos? Guamali, ¿alguna pregunta, Guamali? No, profe, todo claro. ¿Está bien? Ya. Eso hemos visto en hidráulica, ¿no? ¿Han llevado conmigo hidráulica, no? ¿O no? Chajut. Chajut también, pues, Chajut, sí. Garantía de profe. Ya, miren, muchachos. Con 17 pasaba yo, ¿no? Miren. ¿Cómo? Yo pasaba con 17 como el profesor Chajut. Ay. Ahora demuestra, pues. Ahora demuestra, pues. Ya, mira. Ya. Listo. Más o menos esto está pasando, muchachos, ¿ya? Y esa hidráulica lo vamos a se relaciona con tren de potencia, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de fluidos hidráulicos, ¿ya? Por eso, ¿ya? Digamos, la primera restricción, por ponerle un valor a una, es la E. La segunda restricción, ¿cuánto es? La segunda restricción es R, ¿ya? Y la tercera restricción, ¿cuánto es? La tercera restricción es una T, digamos, ya por poner valores. ¿Está bien? Ya, el flujo, ¿hacia dónde voy a poner? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué cosa quieren? A ver, díganme. El flujo. ¿En qué sentido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha, profe, siempre. Hacia la derecha, ya, mira, hacia la derecha. Ah, entonces el flujo es así, en ese sentido. ¿Correcto? Pero en ese flujo, mira, en ese flujo yo estoy haciendo algo. ¿Qué cosa estoy haciendo en este flujo? A ese flujo yo le estoy bloqueando en la parte final. Yo le estoy bloqueando, ¿no? Y ese bloque yo que le dije, ¿qué color le puse? Azul, ¿correcto? Yo lo he bloqueado, ¿no? Entonces yo te pregunto, mira, si yo pongo acá un manómetro, ya, yo pongo ahí un manómetro, ¿no? Acá te pongo otro manómetro, ¿no? Acá pongo otro manómetro. Acá pongo otro manómetro. Ya, yo pongo una serie de manómetros, ¿no? Entonces, mira, yo pongo manómetro 1, manómetro 2, manómetro 3 y finalmente, ¿qué cosa? Manómetro 4. ¿Correcto? Ya. Entonces, mira, voy a poner acá M1 para que esté completamente claro, ¿no? Y después ya no me estés preguntando, porque tú solito lo vas a analizar, ¿no? M2, ya, manómetro 2, ¿no? Y acá finalmente manómetro 3, ¿no? Y hay un manómetro más, manómetro 4. Ya, muchachos. Listo. Hay diferentes restricciones, ¿correcto? Hay diferentes restricciones, ¿ya? Pero a esa entrada una bomba le está alimentando, ¿ya? Una bomba está alimentando. Pero tú estás viendo de que en la salida está bloqueada, ¿sí o no? Por un componente azul, ¿correcto? Ya, ahora yo te pregunto, si está bloqueado, yo te pregunto, ¿cómo es manómetro 1, manómetro 2, manómetro 3 y manómetro 4? ¿Cómo son sus presiones? ¿Son diferentes o son iguales? Teóricamente igual. Teóricamente es igual. Ya, teóricamente es igual. A ver.
Lo voy a separar un poquito, ya, porque está muy juntos, ¿no? Entonces, supuestamente son iguales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la ley de quién? Pascal, profe. De Pascal, profe. Por la ley de Pascal. Ya, por la ley de Pascal, entonces, el aceite no se mueve, está generando presión y hay conexión entre la entrada y la salida, ¿no? Está abierto, ¿no? Está abierto. Profe, pero hay restricción, pero no se mueve. Como no se mueve, entonces la presión es la misma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo simplemente esto lo abro, ¿no? Y esa salida ahora, ¿a dónde lo conecto? Esa salida, ¿a dónde lo conecto? Tanque, profesor. Correcto, a tanque. A ver, ¿qué pasa ahora si esa salida yo lo conecto a tanque? ¿No? Acá, hasta acá más o menos, y de acá a acá. Listo, lo conecto a tanque. Ya, M1, M2, M3, M4. ¿Es igual la presión? M1, M2, M3 y M4. ¿Qué dicen? Ya no, Son ya, distintos. profesor. ¿Por qué no? Porque ¿Qué las me dice? restricciones de cada uno va a ser que sumen. Ya. ¿Cuánto es M1? ¿Cuánto es M2? ¿Cuánto es M3? ¿Cuánto es M4? M4 es 0. ¿Qué dice? M4 es igual a 0. ¿Qué más? M3 es M3 igual a M1 más M2. M3 igual, T. M3, M1 igual a T. ¿Qué más? M2 es igual a restricción. No, M2 es igual a restricción R y restricción T. M2 es igual a ¿cuánto? A restricción ¿Cuánto? R y restricción T. R más T. ¿Algo más? M1 igual a ¿cuánto? A E, Muchachos, profesor. ya. A R y a E, Ya, profe, E, sería E más R. listo. Sí. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ocurre esto de que el M3 está leyendo la restricción T, pero no R ni E. No, no, porque todavía no llega, pues. Y recién cuando pasa por M3, recién vas a ver cuánto es presión. ¿Y qué cosa va a leer? Lo difícil que va a ser para que llegue hasta dónde? Hasta tanque. Ya, entonces, eso es lo que lee M3. M2 lee lo difícil que es para que llegar hasta tanque. Y para llegar hasta tanque tiene que pasar por R más T. Y M1 tiene que pasar por E más R más T. Y así es como se hace el cálculo, ¿no? ¿Te acuerdas? Hidráulica, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Pero eso ocurre solamente cuando el aceite se mueve. Si el aceite no se mueve, si el aceite está estático, si el aceite tiene la misma presión en la entrada y en la salida, se mueve, ¿hay caída de presión? No, no existe caída de presión. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces, cuando la presión de entrada y presión de salida es la misma, es porque no hay caída de presión. Entonces no se está moviendo el aceite está bloqueado. ¿Ya? Listo. Ahora, te digo, si esta presión, es decir,
esa llavecita verde que yo puse a la izquierda, yo lo empiezo a abrir. Entonces el aceite empieza a fluir, ¿correcto? Poco a poco empieza a fluir, poco a poco empieza a fluir, ¿no? Y a medida que yo más abro, entonces esa restricción va a disminuir, la restricción verde va a disminuir, ¿no? Entonces, como disminuye, a ver, digamos que yo a esta restricción yo la llamo T, ¿no? Te pregunto, el manómetro PSU2, ¿cuánto de presión va a leer? La restricción T, T, correcto. Y el manómetro PSU1, restricción de R. R nomás, R más R T. más R más T. R más T, lo que estamos viendo, cuánto sufre para que llegues al tanque, ¿no? Entonces, ¿cuánto sufre para que llegues al tanque? R más T. Ah, entonces presión 1 siempre tiene que ser mayor que presión 2. Entonces, y date cuenta de otra cosa. A medida que esa diferencia de presión se va incrementando, ¿qué va a pasar con la velocidad del eje? Va a aumentar. Venta. Correcto. RPM. Porque cuando son iguales, ¿cuánto es su RPM? 0. 0. Ahora empieza a aumentar PSU2 y empieza a variar la diferencia de presión, ¿no? Entonces, cuando la variación de presión empieza a aumentar, ¿qué pasa con las RPM? Aumenta. Se incrementan, correcto, se va incrementando, se va incrementando. Pero como se va incrementando, se va moviendo el eje y seguramente está generando trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el fluido? Con la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Se incrementa o baja? Aumenta. Se incrementa, incrementa. genera trabajo. Se va incrementando. ¿Por qué? Porque esa restricción, siempre por la restricción, el aceite sufre en pasar y se sobrecalienta. No se va calentando, se va calentando. Ya, entonces eso es lo que ocurre en el convertidor. Ya, y cuando esa presión de entrada es muy elevada, entonces simplemente la presión de entrada puede ser tan fuerte que puede romper los componentes. Pero si la presión de salida, o sea, el PSU2 es muy elevada, ¿cuál sería el problema? De que no voy a tener fuerza en el eje para romper el material, ¿no? Para que haga trabajo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en el equipo? De que simplemente pierde fuerza. ¿Por qué? Porque el PSU2 es muy alta. Listo. Entonces, ¿qué cosa hice? Transmití mis conocimientos de hidráulica en los convertidores. Ese es concepto. Y si PSU2 es muy baja, ¿cuál es el problema? O no existe ningún problema. Si PSU2 es menos de lo que debería ser, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta salida, acuérdate, en esta salida, acá hay una válvula de alivio, ¿no? Ahí hay una válvula de alivio, ¿correcto? Es decir, realmente el celeste es la válvula de alivio, ¿no? Es la válvula de alivio. Cuando excede en presión, recién deja ir al tanque. Y si es que no excede de presión, entonces lo bloquea. Ya, entonces, si PSU2 es muy baja, muy baja, demasiado baja, es decir, la restricción es mínima, ¿cuál sería el problema? Resorte, ¿no? VLP. Ya, sería resorte, ¿no? Pero me refería a cuál es el problema en el equipo. ¿Existe problema en el equipo o trabaja normal? ¿Qué problema habría? Puede ser pérdida de fuerza Baja presión, lentitud. profesor, va a ver. Pérdida de Lentitud. fuerza no va a haber. No, Lentitud. Pérdida no de es tanto presión, va a pérdida de ver. fuerza. Pérdida de presión. Ya, pero y daños
Estoy mencionando qué problemas hay en el equipo, ¿no? Ya. Hay pérdida de presión, ¿ya? Pero ¿en qué hace daño esa pérdida de presión? En nada, profesor, no va a afectar, solamente el equipo va a girar lento nada más. Ah, entonces, lentitud. ¿Estás seguro? No, no es lentitud. No es lentitud. Profe, no sería el problema de cavitación, ya que hay poca restricción y Sí, cavitación. Cavitación es un problema que se va a generar a largo plazo, pero sí es cavitación. Sí, ese es un problema. Otro problema. Pero, profesor, disculpe, la cavitación no se genera cuando hay algún exceso de aire o de oxígeno dentro de las recámaras. mm, Se genera a partir de burbujas de aire. Sí, Mediante las fugas, por los sellos o pero las la mangueras rotas. cavitación, a ver, pero la cavitación, este, el concepto de la cavitación es un problema de implotación en implotación y daños en la superficie. ¿Conocen el concepto o lo aclaro de cavitación? No, sí conocemos, sino, pero, o sea, yo tenía entendido que la cavitación se genera mediante fugas, o sea, si hay fugas de aceite o si es que alguna manguera está rota por donde puede haber ingreso de oxígeno, no si es que estaba flojo la VLP o el resorte, ¿no? Mm, ya. En primer lugar, cavitación es algo que es imposible que lo evites. De todas maneras se va a dar. ¿Qué cosa puedes hacer? Minimizar. Va a ser imposible de que evites. De todas maneras se va a generar. Cuando se acelera con fugas, porque entra aire y hay más, hay partículas de, bueno, burbujas de aire y hay mayores condiciones para que se genere esa implotación. No. Otro es cuando existe demasiado cambio o velocidad en los fluidos hidráulicos. Entonces, en los fluidos hidráulicos, cuando se genera demasiada velocidad, ya sea por una curva de mangueras, por una curva por las mangueras, por un choque, ¿no? O por un apriete del aceite hidráulico excesivo, entonces ahí es donde se genera cavitación. Profe, pero no entra aire. Siempre existe aire en el fluido hidráulico. Siempre. En todo fluido hidráulico siempre existe aire, ¿no? Es más, mira, tú cuando tomas tu gaseosa, no, tu gaseosa, tu vaso de agua, mira, tu vaso de agua. Cuando echas en un vaso de agua, ¿no? Vas echando agua, ¿no? Y tú vas viendo que las burbujas se meten, ¿no? Por el fondo, ¿cierto? Ya terminaste de echar agua, ¿no? Y lo dejas el vaso sobre la mesa. Y tú cuando ves el vaso así a trasluz, ¿acaso tú no ves unas pequeñas burbujitas que se siguen moviendo a pesar de que el agua ya está descansando, reposando, pero las burbujas se siguen moviendo, unas pequeñitas burbujas? ¿Sí o no? Sí, Yo estoy hablando de agua. A pesar de eso, mira, la densidad del agua que pesa no es capaz de botar a esa burbuja de aire. Imagínate el aceite, que el tiene aceite mayor también densidad, genera que también tiene, burbujas al momento. que tiene mayor densidad. Entonces, con mayor razón, va a retener burbujas de agua, con mayor razón. Entonces, sí, de aire, perdón. Entonces, sí o sí existe burbujas de aire dentro del aceite, de todas maneras. ¿Y cómo va a generarse la implotación? Ah, por lo mismo que he dicho, ¿no? Cuando ese aceite es estrangulado, cuando cambia de sentido en la velocidad, ahí se genera la implotación y ahí se genera el desgaste por cavitación, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la velocidad del aceite, aumenta el desgaste por cavitación. ¿Ya? ¿Quedó claro?
Gracias, profesor, por esa ¿Seguro? Sí, explicación. profe. No la sabía. Ya, listo, muchachos. Entonces, así es como se genera la cavitación. Ya, así es como se genera la cavitación. Ya, pero hay algo más. Hay algo más, muchachos. Se eleva la temperatura. La temperatura tiende a elevarse. A mayor diferencia de presión, mayor velocidad del motor. Y a mayor velocidad, mayor temperatura. Entonces, cuando baja la presión de salida, entonces gira más rápido el eje y genera más trabajo. Y eso genera más temperatura. Entonces ese es es un problema en el convertidor, ¿no? Cuando esa presión es muy baja, entonces eleva muy rápido la temperatura del convertidor. Ese es otro problema. Por eso no puede estar ni muy baja esa tensión de, de la válvula de alivio de salida, ni muy elevada. Por eso tienen que estar según como recomienda el fabricante. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, eso es un pequeño análisis en el convertidor. ¿Ya? Listo. Y otra cosa, a ver si es que se acuerdan, otra cosa es de que, en cuánto de aceite tiene que tener el convertidor, ¿no? ¿Cuánto de aceite tiene que tener dentro del convertidor? ¿Se acuerdan? El porcentaje. 85%. Más del 60%, ¿no? 85%. 85%, ¿no? Entonces, si esa válvula que retiene al aceite es muy baja, entonces va a dejar salir, ¿no? ¿Y por qué tiene que tener 85%? ¿Por qué no puede estar al 100%? Porque el aceite se calienta, profesor, y genera, ¿cómo se expande, se expande? Porque generas gases, ¿no? Y esos gases tienen que tener cierto volumen que va a ocupar, ¿no? Sí, por eso se recomienda o la idea es de que aprox el 85% tiene que estar libre. ¿Ya? Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, esa clase de análisis vamos a hacer en nuestros convertidores, ¿ya? Esa clase de análisis, o sea, yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Como posibles fallas que se puede generar si es que yo no dejo, ¿no? A la presión ideal de acuerdo a cómo me manda el fabricante, ¿no? Entonces, si el fabricante manda cierta presión es por algo, ¿no? Y entonces ahí está la razón, el por qué. Ya. Muy bien, entonces, así como yo hago mi análisis en los convertidores, también hago mi análisis en la transmisión, ¿no? También hago mi análisis en la transmisión, ¿ya? Y en la transmisión, ¿qué problemas podemos tener? ¿Te acuerdas o no? Problemas en la transmisión. ¿Qué dicen, muchachos? Que el cambio no entra, ¿no? Difícil cambio. ¿Y por qué puede estar generándose difíciles cambios? ¿Quién es el que te permite a generar un cambio? El embrague, profesor. Los diferentes embragues. Entonces, los discos y platos, ¿no? Entonces puede existir desgaste excesivo en los discos, ¿no? O rayaduras en los platos, ¿no? O baja presión, ¿no? En la presión de accionamiento. También el collarín, profesor. Eh, también, ¿no? Pero en este caso, como estamos centrándonos en transmisiones de, de planetarios y contraejes, ¿ya? Entonces, vámonos por ese lado.
¿no? Y para eso, entonces, existe un sistema de control electrónico de transmisión, ¿no? El cual está gobernado por una computadora, ¿no? Ya, ahí lo amarillo es la computadora, ¿no? ¿Qué cosa es lo celeste? Los celestes son los diferentes solenoides que son accionados y para una marcha entonces se van a activar más de un solenoide, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que activar ¿qué cosa? Tienes que activar el sentido y ¿qué más? Y la marcha. Ya, entonces, ¿estos de celeste son componentes de entrada o componentes de salida? De entrada. El amarillo es tu referencia, o sea, la computadora. Ya. Este componente se llama componente de salida. ¿Por qué? Porque de acuerdo al resultado de la computadora, yo voy a enviar señales, mira, señales de salida y van a llegar a los componentes de salida. Ah, estas son las señales de salida de quién? De la computadora, ¿no? Pero para mandarle, o sea, para enviar cierta señal eléctrica a los diferentes solenoides para que este SM o esa computadora mande ciertas señales eléctricas, entonces él tiene que recibir unas órdenes, ¿no? Después que el operador seleccionó una marcha, entonces se generan ciertas señales eléctricas, ¿no? Que le van a llegar a quién? SM. Al El SM, SM. ¿no? Le llega al SM y eso se llama señales de entrada. Entonces, todo lo de la izquierda son señales de entrada, mira, todo lo de la izquierda. Y se tiene que cumplir ciertos parámetros para que se cumpla estas señales de salida, ¿no? Entonces yo tengo arriba una señal de salida de la transmisión y abajo otras señales de salida, ¿no? Lo de la izquierda señales de entrada y lo de la derecha son señales de salida, ¿no? Y la transmisión va a activar o enviar ciertas señales de acuerdo a las señales de entrada. ¿Ya? Entonces, así es como funciona todo el circuito, ¿no? Electrónico y eléctrico de los diferentes equipos. Ya, acá tenemos las señales de entrada, las señales de salida, muchachos, justo lo que estamos viendo, ¿no? Y aquí están, ¿qué cosa? Los diferentes solenoides, ¿no? Los diferentes solenoides, ¿no? Entonces, cada solenoide se activa de acuerdo, ¿no? A la marcha que haya seleccionado el operador, ¿no? Cuando el operador selecciona una marcha, envía unas señales eléctricas. ¿Quién lo recepciona? La computadora. Y cuando lo recepciona, envía una señal de salida activando los diferentes solenoides. En este caso, ¿a qué solenoide está activando? Al tercero. Al tercero. Este de acá, No, profesor, abajo a la izquierda. ¿qué solenoide es? Válvula solenoide. Sí, Número 4. el número 4, ¿no? Número 4, ¿no? 4. Activando, ¿a quién? Activando al paquete de embrague. ¿Qué paquete de embrague activa? Paquete de embrague 3, ¿no? Se activa el solenoide 4 y activa el paquete de embrague 3. ¿Ya? Entonces así es como leo, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el embrague que activa forward? El 3. ¿Cuál es el embrague que activa el forward? Ah, no, 2, profesor, 2. Número 2. ¿Cuál es el embrague que activa reversa? El 1. Correcto. Listo. Listo. Y acá está el solenoide, ¿no? Este es un solenoide normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Qué dicen? Normalmente cerrado. Cerrado.
No, es normalmente abierto. ¿Por qué? Porque por el 18 está la entrada, mira, 18 está la entrada. Este resorte, ¿qué está haciendo? A este spool lo está empujando hacia la izquierda, ¿correcto? El resorte 15 empuja el spool hacia la izquierda. Cuando empuja hacia la izquierda, esa presión o ese flujo, mira, viene por acá con cierta presión desde la bomba y después pasa por una villa, el número 9, ¿correcto? Y se va hacia dónde? Hacia el tanque. Ya, pero está abierto, mira, abierto. Acá no hay nada que lo empuja. ¿Y este solenoide está energizado o no? ¿Qué dices? Color plomo. No, profe. No está energizado. Entonces no empuja para nada, ¿no? Sin embargo, cuando se activa este solenoide, cuando se activa, mira, cuando se activa de amarillo, ¿correcto? Entonces, eléctricamente, este vástago se va hacia el lado derecho, ¿correcto? Bloquea la salida, ya no deja que se vaya al tanque. Y esta presión que era baja, ahora se empieza a incrementar, ¿correcto? Empieza el número, la presión 10 empieza a incrementar, ¿no? Esta presión viene por acá, de antes se escapaba el tanque, pero cuando ya no tiene acceso al tanque, entonces se genera una presión. Esta presión empuja a todo este spool amarillo, ¿contra quién? ¿Contra quién? Los resortes, profe. Sorteo. Contra el resorte, ¿no? Entonces, mira, lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando hacia la derecha, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que esta presión, mira, encuentra una salida por acá, mira. ¿Ves por acá? ¿Sí? ¿A quién alimenta? Salida de embrague. Al 19, hacia un embrague. Ya, pero lo hace de forma proporcional, porque tiene que estar venciendo poco a poco al resorte. Ah, entonces lo activa de esa forma al embrague 19, ¿no? A la salida 19, ¿no? De forma proporcional, ¿ya? Este es una válvula solenoide normalmente cerrada o abierta. Cerrado, Normalmente profe. abierta, profe. Abierta, ¿no? Porque se tuvo ¿Qué, que profe? energizar para bloquear. No, se tuvo que energizar para bloquear. ¿Correcto? Listo. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. ¿No? Entonces acá está el inicio, mira, el inicio de paso de aceite y después acá está ya máxima posición, mira, máxima posición. Ya se aberturó bastante, mira. ¿Te das cuenta? Ya, listo, es proporcional, ¿no? Ahora, bueno, acá hay líneas, bueno, parte del esquema eléctrico, ¿no? Para el accionamiento de solenoide, ¿no? Y ahora nos encontramos con esto, mira. Mira acá arriba. ¿Es un solenoide normalmente abierto o normalmente cerrado? ¿Qué dices? Cerrado, profe, cerrado. Claro, Normalmente cerrado. ¿Quién lo cierra? El resorte. El resorte de la izquierda que está en el solenoide, ¿no? Entonces, este resorte normalmente lo tienen bloqueado, ¿no? Bloqueado este aceite. Entonces, el aceite que entra desde la bomba, mira, viene por acá, viene a través de esto y lo empuja todo hacia la derecha, ¿correcto? Pero cuando este solenoide se energiza, acá hay una caída de presión o no, ¿correcto? Como hay una caída de presión, disminuye esta presión y esta presión es mayor, entonces este resorte se empieza a expandir, ¿no? De lo que normalmente estaba pasando, ahora esto se va a conectar ¿a quién? tanque. Tanque, profe. Al tanque, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo se ha movido, no? Se ha movido a la izquierda y cuando se movió a la izquierda recién descubrió una conexión hacia el tanque.
Entonces todo ese embrague que estaba activado, o sea, que estaba juntado discos y platos, ahora se alivia, ¿no? Porque el aceite regresa hacia el tanque. Listo. Entonces, esto es un solenoide normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Qué dicen? Cerrado. Correcto, normalmente cerrado, ¿no? Porque cuando no está energizado, está cerrado. Listo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos el comportamiento de la energía eléctrica, ¿no? Con la energía hidráulica, con la energía hidráulica, ¿no? ¿Qué cosa te dice? Ah, te dice que uno cuando activa una marcha, ¿no? Inicialmente existe una demora de parte de quién? Del operador, ¿no? Esto es lo que demora el operador en activar una marcha. ¿Ya? Listo. Una vez que lo activa, mira, la corriente crece inmediatamente. Máxima presión, ¿no? ¿Listo? Máxima energía eléctrica, mejor dicho. Máxima energía eléctrica. Inmediatamente, ¿no? Y se mantiene en esa máxima energía eléctrica, ¿no? Esperando a que la presión hidráulica reaccione y se empiece a incrementar. Mira, la presión se incrementa, se incrementa, se incrementa, ¿no? Ya, y después cuando ya se está elevando, ya, para que no se dispare tan rápido, tan de golpe y no choquen los discos y platos, entonces la energía eléctrica disminuye, a fin de que esa presión hidráulica tienda a controlarse, ¿no? Tiendas a controlar, ¿no? Y después se genera una rampa, ¿no? Se genera una rampa que va bajando de forma progresiva la corriente eléctrica, ¿no? Va bajando a fin de tratar de controlar a esa presión hidráulica, mira, esa presión hidráulica. ¿Ya? Esto es la rampa, ¿no? Esta es la rampa. ¿Ya? Y hasta que la controla, ¿no? Hasta que la controla a una presión, llega a una presión controlada y después va elevando esa energía eléctrica, ¿no? Va elevándose con la presión hidráulica, ¿no? Esto ocurre cuando ya se ha llenado, ¿no? Se ha llenado todo mm, toda el volumen, ¿no? El volumen de fluido hidráulico, ¿no? En la cámara, ¿no? El volumen en la cámara lleno de fluido hidráulico. Ya, y entonces en ese momento va aumentando de forma progresiva, ¿no? Va aumentando de forma progresiva hasta llegar a la máxima presión de embrague. ¿Ya? Todo este proceso ya es el ciclo de modulación de la transmisión. ¿Ya? De este punto, a ver, de este punto hasta este punto de acá, ¿sí? Desde el nivel fijo hasta presión máxima de embrague, ya, toda esa rampa es la modulación, ya, que básicamente es el tiempo modulado, ¿no? El tiempo en que puede patinar, ¿no? Que es un tiempo muy breve, ¿no? Muy pequeño, pero es un tiempo de espera de patinaje, ¿no? Hasta llegar a la máxima presión. Una vez que llegas a la máxima presión, ya está completamente lleno, presurizado, y ya no existe ningún tipo de resbalamiento. ¿Ya? Todo esto es el ciclo de modulación de la transmisión. ¿Ya? Entonces, lo de naranja, ¿qué cosa es? La corriente eléctrica. Y lo de azul, ¿qué cosa es?
El La aceite. presión el aceite. hidráulica. Sí, la presión hidráulica, ¿no? ¿En qué consiste? En tratar de controlar, ¿no?, esa presión hidráulica y el impacto entre discos y platos sea lo menos, lo menos brusco, ¿no? Que sea modulado para disminuir desgaste en los discos, ¿no?, daños, ¿no?, y estos componentes tengan largo tiempo de vida. ¿Ya? Ok. ¿Qué puede pasar? Un ejemplo de un 777D en los ciclos de modulación de tercera. Entonces, dice que pasa de segunda a tercera, ¿no? Inicialmente está en segunda velocidad, ¿no? Para segunda, ¿qué embragues están activados? Para segunda, ¿qué embragues están activados? El 3. El 3 y 6. el 3 y 6, ¿ya? Los dos están activados, ¿ya? Y se mantienen activados, pero después va a pasar de segunda a ¿cuánto? ¿A qué velocidad? Tercera. ¿A qué velocidad pasa? A tercera, correcto. Entonces, cuando realiza el cambio de segunda a tercera, entonces existe un ciclo de modulación. ¿En qué consiste? Primero, ¿qué cosa es? Tiempo de llenado. Dígame, muchachos. El tiempo de llenado, ¿no? Del nuevo embrague que se va a activar. En este caso es el embrague 1. ¿Ya? Primero se genera el tiempo de llenado, ¿no? Que es un tiempo muy breve donde se genera una presión inicial. Y acá recién inicia el acoplamiento en este punto. O sea, ya están tocando los discos. ¿Ya? Y existe una rampa, ¿no? Esa rampa es desde acá hasta dónde? Hasta el acoplamiento completo. ¿Ya? Pero para eso, ¿qué ha pasado con el embrague 3? ¿Se activó o se desactivó? Se desactiva el 3 y se activa el 1, Se profesor. desactiva el 3, ¿no? Y el embrague 6, ¿qué ocurre? Sigue activado. Se mantiene activado, ¿no? Entonces, en ese momento se va acoplando el embrague 1 hasta que está completamente activado. Y después se mantiene en esa posición y a partir de esta línea vertical, ya estoy hablando de tercera velocidad. ¿Ya? ¿Cuál es el ciclo normal de marcha? Es desde que se desactiva el embrague que ya no va a trabajar hasta la activación final del nuevo embrague que va a trabajar, ¿no? Para determinar una velocidad. Listo, muchachos. Listo. Entonces, esto es el ciclo de modulación para un cambio de marcha, ¿no? ¿Cómo se llama esta rampita? ¿Cómo se llama? Tiempo de Llenado. Tiempo de llenado, llenado. ¿no? ¿Y cómo se llama de este punto hasta este punto? ¿Cómo se le llama? Deslizamiento normal del embrague. Deslizamiento. Claro, entonces es el tiempo que va resbalando el disco y embrague, ¿no? Y a partir de este punto, ¿qué cosa hay? El acoplamiento. Acoplamiento total, ya no existe resbalamiento, ¿no? Pero se continúa aumentando la presión, ¿no? Para que ya no exista ningún tipo de deslizamiento. ¿Ya? Listo, muchachones. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿y acá qué cosa tenemos? Posibles fallas. Mira, posibles fallas. Por ejemplo, mira, ¿qué cosa es el rojo? El rojo es, qué cosa dice acá? El rojo. Deslizamiento de embrague normal.
deslizamiento normal. Ya, entonces mira, a partir de acá empieza el acoplamiento inicial, ¿no? Hasta el acoplamiento completo, ¿no? Y a partir de acá llega la presión ideal y se mantiene activado, ¿no? Esa es la modulación ideal, la correcta. Pero pueden ver una serie de cambios. Por ejemplo, el azul, ¿qué te dice? Presión inicial alta. Entonces, ¿qué dice? La rampa no va a subir hasta el punto de acoplamiento inicial, sino va a subir mucho más alto. Entonces, el acople va a ser muy brusco. ¿Correcto? Y si el acople es muy brusco, el operador va a estar tranquilo operando o se va a quejar de algo. ¿Tú qué Se va a dices? quejar, ¿De profesor, qué? ¿De qué se de va a que quejar? está muy fuerte el embrague para pisar. Ya. Más bien, De los cambios bruscos, profe. correcto. Se va a quejar de que el cambio es muy brusco. Muy brusco. Entonces, haces el cambio y golpea, ¿no? Golpea toda la máquina. ¿Ya? Entonces, se va a quejar de eso, ¿no? Entonces, eso sería el problema cuando la presión inicial es muy elevada, ¿no? Y va a llegar a unas presiones muy altas, ¿no? Muy altas. Listo. Ahora vamos con el verde. Mira, presión inicial muy baja. Ahora vamos a ver si la presión inicial es muy baja. Mira, empieza por acá, ¿correcto? Y después la rampa, mira, la rampa va a ser chiquitita. ¿Cierto? Entonces, ¿qué problema tendría el operador? ¿O no tienen ningún tipo de problema? ¿Qué dicen en la verde? Va a haber poca presión, profe. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo son los cambios? ¿Rápidos Más o lento. lentos? Muy Lentos. cambio. Van a ser lentos, ¿no? Y van a ser los cambios difíciles, ¿no? Los cambios tienden a ser difíciles, tiende a resbalar los discos y platos, ¿no? Porque la presión inicial ideal es muy baja. Entonces no se presionan bien los discos y platos. Entonces empieza a resbalarse, ¿no? Y empieza a generar desgaste, ¿dónde? En los discos y platos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay demasiado resbalamiento. No se controla eso. Listo, ya vimos el azul, ya vimos el verde. Ahora vamos al caso amarillo. Obstrucción del orificio del pistón de carga. Entonces, ¿qué problemas habría si es que existe obstrucción en el pistón de carga del embrague? ¿Qué dicen, muchachos? Profesor, ¿no cerrarían los discos y platos? La presión inicial llega rápido, pero como hay obstrucción, el aceite sale lentamente, lentamente. Hay obstrucción. El aceite sale lentamente y demora en acoplar. Llega a la presión ideal, sí, llega a acoplar, sí, en lo correcto, pero demora. Hay obstrucción. Entonces genera demasiado resbalamiento entre discos y platos. Ya, igual también tiene difícil cambio, ¿no? A veces de repente te puede fallar un cambio. Tienes que volver a intentarlo. De repente agarra la segunda o a la tercera. Ya, entonces eso es lo que nos dice esta gráfica de acá. ¿Correcto? ¿Preguntas?
¿Qué dicen, muchachos? ¿Preguntas? Ninguna, creo, profesor, todo claro y correcto. Listo, muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces acá, bueno, tenemos un poco de teoría, ¿no? Ventaja de las transmisiones controladas electrónicamente, ¿no? Se eliminan los varillajes mecánicos. ¿Por qué es bueno que se eliminen esos varillajes mecánicos? Para no estar realizando su cambio, profesor, cada vez que se malogra. ¿Ya? ¿Qué más? Y también genera menos costos también para la empresa. Claro. ¿Algo más? El profe requiere una fuerza para que funcione. ¿Requiere una qué? Perdón. Claro, un variaje mecánico requiere más fuerza mecánica que una eléctrica. Ya, ok. De pilotaje, correcto. ¿Algo más? Para que no pierda presión, profe. Ya. ¿Algo más? Una de las principales, fuera de lo que han dicho que son buenas. Disminuyes la probabilidad de falla. Porque son demasiados puntos de contacto y basta que una de esas articulaciones o puntos de contacto o anclaje o conexión, como quiera llamarlo, falle para que todo el sistema se vaya abajo, ¿no? Aparte de que te ocupa sitio, no tiene que haber una conexión ideal, no se oxida, no se, bueno, y ocurre una serie de cosas. Aparte de todo eso, se incrementa la probabilidad de falla, es alta. Ya, listo. Otra de las cosas, ajuste electrónico del sistema, ya, es preciso, ¿no? Es muchísimo más preciso el electrónico, es mucho más fácil de evaluar, ¿no? Disminuyes el tiempo de evaluación, ¿ya? Otro tema, cambios en el diseño y actualización de software. Entonces, se puede generar o hacer algún tipo de mejora rápidamente actualizando software, ¿no? Generando mayores precisiones ante de repente cierto eh, cierto medio donde va a trabajar el equipo, ¿no? Entonces requiere cierta configuración especial para el, maximizar la operación del equipo, ¿no? Entonces también, justo lo que dijo su compañero, ¿no? Menor fatiga para el operador, ¿no? Entonces tienes menos tensionado al operador, ¿no? Su operación es más simple, ¿no? Más sencilla, es incluso más ergonómica, ¿no? Otro tema es cambio de velocidad más suaves, ¿no? ¿Por qué? Porque existe mayor precisión, ¿no? En los llenados de las cámaras de aceite, ¿no? Y localización y solución de problemas más simples, ¿no? Más sencillos. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Entonces, así quedamos entonces.